En el silencio de este momento, te invitamos a aquietar tu corazón y a desconectar del ruido del mundo exterior. Hay verdades espirituales que solo se revelan cuando el alma se detiene y escucha. Quizás has sentido una inquietud, una sensación de vulnerabilidad ante las incertidumbres de la vida, anhelando una protección que vaya más allá de lo visible, una seguridad que no dependa de las circunstancias. La Sagrada Escritura no es solo un libro de relatos antiguos, sino un manual divino lleno de principios activos y promesas que esperan ser reclamadas. Existe un protocolo celestial, una clave espiritual codificada en uno de los salmos más profundos, diseñada para erigir una fortaleza inquebrantable a tu alrededor, un refugio guardado por el mismo ejército de Dios. Esta llave se encuentra en el Salmo 34, una oración que es mucho más que un conjunto de palabras hermosas. Es una estructura divina, un acróstico hebreo perfecto de 22 versos, donde cada uno comienza con una letra sucesiva del alfabeto sagrado, desde el Aleph hasta el Tav, simbolizando la totalidad y la perfección del plan de Dios. Esta no es una casualidad literaria, es un diseño intencionado que revela un camino, un proceso de 22 días para activar una de las promesas más extraordinarias de la Biblia, el campamento de ángeles. Prepárate para descubrir no solo cómo orar un salmo, sino cómo vivirlo, cómo construir día a día una muralla de protección angelical que te guarde a ti y a todo lo que amas, iniciando un viaje que transformará tu percepción de la seguridad para siempre. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Aquí, en estas primeras palabras, se encuentra la puerta de entrada, la letra Aleph que inicia el alfabeto de la protección divina. No es una petición, sino una declaración de alabanza incondicional. David establece el fundamento sobre el cual se edificará la fortaleza celestial, un corazón que ha decidido bendecir a Dios no solo en la victoria, sino en la incertidumbre, no de forma ocasional, sino continua. Este acto de alabanza constante es la primera señal que los cielos reconocen, una frecuencia espiritual que atraviesa el ruido de la angustia y declara que la fe es más grande que el miedo. Es una invitación a que otros se unan, a crear una atmósfera de exaltación colectiva que prepara el terreno para la intervención divina. Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El salmista no habla desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. La alabanza inicial da paso al testimonio personal, la prueba irrefutable del poder de Dios. El acto de buscar a Dios no es un ritual vacío, sino un movimiento intencionado del alma que anhela una respuesta. Y la respuesta divina es triple. Dios oye, Dios libra de los temores y Dios libra de las angustias. Observa la progresión. La liberación comienza en el interior, disipando las sombras del miedo, y luego se manifiesta en el exterior, resolviendo las circunstancias opresivas. Quienes se atreven a levantar la mirada hacia Él, en lugar de fijarla en sus problemas, reciben luz, una claridad divina que borra la vergüenza de la derrota y la impotencia. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Este es el verso central, el corazón palpitante de la promesa, la razón de este viaje de 22 días. La palabra hebrea para acampar, yana, no describe una visita fugaz, sino el establecimiento de un campamento militar, una guarnición permanente y organizada. No se trata de un solo ángel, sino del ángel del Señor, una manifestación poderosa que a menudo en el Antiguo Testamento se asocia con la presencia misma de Dios. Este campamento no se erige al azar. Se establece alrededor de los que le temen, de aquellos que viven en una reverencia santa y un respeto profundo por su soberanía. El temor aquí no es pavor, sino un reconocimiento asombrado de su majestad, una lealtad que activa el protocolo de defensa más formidable del universo. La liberación no es una posibilidad, es la consecuencia inevitable de estar rodeado por el ejército del cielo. Gustad y ved que es bueno el Señor.
Dichoso el hombre que confía en él. Después de revelar la existencia del campamento angelical, la Escritura nos invita a una experiencia sensorial y personal. La fe no está destinada a ser un concepto abstracto, sino una realidad palpable. Gustar y ver implica una interacción directa, una prueba personal de la bondad de Dios que transforma la creencia en convicción. Es un llamado a dejar de analizar a Dios desde la distancia y a atreverse a experimentar su fidelidad en las circunstancias cotidianas. La confianza, la dependencia total en Él, se convierte en el vehículo para esta experiencia. La bienaventuranza, la felicidad profunda y duradera, no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la seguridad inquebrantable que nace de haber probado personalmente que Dios es bueno y que su protección es real y efectiva. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. La protección prometida en este salmo es integral, abarcando no solo la seguridad física, sino también la provisión completa. La imagen de los leones jóvenes, símbolos de fuerza y ferocidad, padeciendo necesidad y hambre, es un contraste poderoso. Demuestra que la fuerza humana y los recursos naturales son limitados y pueden fallar. Sin embargo, para aquellos que buscan a Dios, para los que viven bajo el amparo de su campamento, la promesa es absoluta. No tendrán falta de ningún bien. El cerco de protección angelical se convierte también en un canal de provisión divina, asegurando que cada necesidad, ya sea material, emocional o espiritual, será suplida por la mano generosa del Creador. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. La activación de la promesa divina no es un acto pasivo. Requiere una alineación activa con los principios del reino de Dios. David, en su rol de maestro, revela que la protección celestial está intrínsecamente ligada a un estilo de vida. La vida abundante y prolongada, llena del bien de Dios, es el resultado de decisiones conscientes. Controlar la palabra, que tiene el poder de crear o destruir atmósferas espirituales, rechazar activamente la maldad y comprometerse con la práctica del bien. Y no solo desear la paz, sino perseguirla con diligencia. Estas acciones son la manifestación externa de un corazón que verdaderamente teme al Señor y fortalecen las murallas de la fortaleza espiritual que Él construye a nuestro alrededor. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos, y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El campamento de ángeles no opera de forma autónoma. Es una extensión de la vigilancia personal y atenta de Dios mismo. Sus ojos, que todo lo ven, no están buscando fallos para condenar, sino que están enfocados con amor y cuidado sobre los justos. Sus oídos no son distantes, sino que están perpetuamente inclinados, listos para captar el clamor más débil. Esta intimidad divina es un consuelo profundo, especialmente en momentos de quebrantamiento. Cuando el corazón está roto y el espíritu abatido, Dios no se aleja, se acerca. Su proximidad es la esencia misma de la salvación, una presencia sanadora y restauradora que opera desde el interior del cerco protector que ha establecido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Rescatará el Señor el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Este es el sello final, la letra Tav que completa la promesa. La Escritura no niega la realidad de las aflicciones, reconoce que el camino del justo puede estar lleno de pruebas. Sin embargo, la promesa no es la ausencia de batallas, sino la garantía de la victoria final. La liberación no es parcial, sino total. Dios se compromete a librar de todas las aflicciones. La protección es tan meticulosa que se extiende hasta los huesos, símbolo de la estructura más fundamental del ser.
y la promesa culmina en la redención del alma y la absolución de toda condena. Al completar el ciclo de los 22 versos, se establece una verdad inmutable. Para aquellos que confían en Él, la protección, la provisión y la redención están aseguradas para siempre, selladas por la palabra infalible del Dios Todopoderoso. Para comprender la magnitud de la promesa contenida en el Salmo 34, es fundamental viajar en el tiempo hasta el preciso instante de su nacimiento. Este no es un salmo compuesto en la tranquilidad de un palacio, ni en la serenidad de un templo. Su autor es David, pero no el rey David en la cúspide de su poder, sino David el fugitivo, un hombre cuya vida pendía de un hilo. El título del salmo nos transporta a los eventos narrados en el primer libro de Samuel, capítulo 21, cuando David, huyendo de la ira mortal del rey Saúl, busca refugio en la ciudad filistea de Gat, el hogar de sus enemigos. Allí, ante el rey Aquis, a quien el salmo se refiere con el título genérico de Abimelech, David es reconocido. El terror se apodera de él, pues está solo, desarmado y en las manos de quienes podrían ejecutarlo en cualquier momento. En ese abismo de desesperación, David recurre a una estrategia extrema. Finge estar loco. Deja correr la saliva por su barba, araña las puertas y se comporta como un demente, una táctica humillante, pero que finalmente le salva la vida. Pues el rey lo desprecia y lo expulsa. Es inmediatamente después de esta liberación milagrosa, con el aliento aún entrecortado y el sabor de la angustia todavía en sus labios, que David compone esta oración. El Salmo 34 es, por tanto, un cántico de victoria forjado en el fuego de la aflicción más extrema. Cada palabra está impregnada de la emoción cruda, de quien ha mirado a la muerte a los ojos y ha visto la mano de Dios apartarla. Su poder no reside en una teología abstracta, sino en la autenticidad de una experiencia vivida, un testimonio de que la intervención divina es más real que el peligro más inminente. La estructura misma del Salmo es una revelación de su origen divino y su propósito. No es una colección de versos al azar, sino un acróstico hebreo perfecto. Esto significa que cada uno de sus 22 versos comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, desde la primera, Aleph, hasta la última, Tav. En la mentalidad hebrea, esto no era un mero adorno poético, sino una declaración de totalidad y perfección. Abarcar el alfabeto completo era una forma de decir que el tema tratado era exhaustivo, completo y divinamente ordenado. Al estructurar su alabanza y su testimonio de esta manera, David está declarando que la protección y la bondad de Dios cubren cada aspecto de la existencia, desde el principio hasta el fin, sin dejar fisuras ni áreas desprotegidas. Es un diseño celestial que refleja la naturaleza completa y perfecta del plan de Dios para nuestra seguridad. El número 22, correspondiente a las letras del alfabeto sagrado y a los versos del Salmo, tiene una resonancia espiritual profunda. El alfabeto hebreo no era solo un sistema de escritura, era considerado el conjunto de los bloques de construcción con los que Dios había creado el universo y revelado su voluntad en la Torá. Un ciclo de 22 representa, por tanto, un proceso de edificación completo, un recorrido por todo el espectro de la verdad y el poder de Dios. Aplicar este salmo durante 22 días no es una fórmula mágica, sino un acto profético de alineación con este principio de totalidad. Es dedicar un día a cada pilar de esta fortaleza espiritual, permitiendo que la palabra de Dios construya, letra por letra, verso por verso, una muralla de protección que abarque todas las áreas de la vida, sellando el perímetro espiritual de manera integral. La autoridad espiritual del Salmo también se fundamenta en la identidad de su autor. David no era simplemente un poeta talentoso o un estratega militar. La Escritura lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, alguien que cultivó una intimidad con el Creador que pocos han alcanzado. Desde su juventud enfrentando a Goliat hasta sus años como rey asediado por enemigos, la vida de David fue un continuo testimonio del poder liberador de Dios. Cuando él escribe «Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores», no está compartiendo una teoría, sino el resultado de innumerables batallas. Este salmo es la destilación de una vida de dependencia divina, una fórmula de protección
probada en el campo de batalla por uno de los guerreros espirituales más grandes de la historia. Por eso sus palabras resuenan con tanto poder a través de los siglos. En el corazón del Salmo, David revela la condición fundamental para activar esta protección celestial: el temor del Señor. Este concepto, a menudo malinterpretado, es la clave de todo el protocolo. No se refiere al miedo paralizante que se siente ante un tirano, sino a una profunda y reverente admiración por la majestad, la santidad y el poder de Dios. Es un estado del corazón que reconoce su soberanía absoluta sobre todas las cosas y elige vivir en sumisión gozosa a su voluntad. Este temor reverente se manifiesta en acciones concretas que el propio Salmo detalla más adelante: guardar la lengua del mal, apartarse de la iniquidad, hacer el bien y buscar la paz. Es una lealtad activa que sintoniza el corazón humano con la frecuencia del cielo, permitiendo que el campamento de ángeles se establezca, pues defienden el territorio que ha sido consagrado al Rey. Aunque fue escrito siglos antes de la venida de Cristo, el Salmo 34 es profundamente profético y encuentra su pleno significado a la luz del Nuevo Testamento. La promesa del ángel del Señor, que acampa alrededor de los que le temen, prefigura el ministerio de los ángeles en la vida de los creyentes. El libro de Hebreos los describe como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. El mismo Jesús fue fortalecido por ángeles en el desierto y en Getsemaní. La protección angelical no es, por tanto, una reliquia del antiguo pacto, sino una realidad vigente y activa para todos los que, a través de la fe en Cristo, son considerados justos ante Dios. El Salmo nos proporciona el manual de instrucciones para activar una herencia que ya nos pertenece. En síntesis, el poder inmenso del Salmo 34 emana de una confluencia única de factores divinos. Nace de la autenticidad de una liberación real en un momento de peligro mortal, otorgándole una autoridad experiencial. Está escrito por un hombre que personificaba la intimidad y la dependencia de Dios, prestando su voz a una verdad celestial. Su estructura acróstica divinamente inspirada simboliza la protección total y completa que Dios ofrece, sin dejar ninguna área vulnerable. Y finalmente, establece el principio eterno del temor reverente como la llave que abre las puertas a la intervención y la guardia angelical. No es meramente una oración hermosa, es un protocolo divino, un mapa del tesoro espiritual y un manual de construcción para la fortaleza más segura que un ser humano puede habitar. La promesa del campamento angelical no es una bendición que se recibe al azar, sino el resultado de activar una clave espiritual que el propio David, bajo inspiración divina, codificó en la estructura del Salmo 34. El secreto no reside únicamente en las palabras, sino en su orden y diseño divinamente orquestados. La naturaleza acróstica del Salmo, donde cada uno de los 22 versos se alinea con una de las 22 letras del alfabeto hebreo, es la primera pista de que estamos ante un protocolo celestial. Este no es un simple recurso poético para facilitar la memorización, sino una firma divina que indica totalidad, perfección y un proceso completo. Dios está revelando que su plan de protección es exhaustivo, cubriendo cada aspecto de la existencia desde el Aleph, el principio, hasta el Tap, el fin. Para el pensamiento hebreo antiguo, el alfabeto era mucho más que un conjunto de caracteres para la escritura. Se consideraba que las 22 letras sagradas eran los bloques de construcción fundamentales con los que Dios había dado forma al universo y articulado su voluntad en la Torá. Cada letra poseía un significado numérico, un simbolismo y una energía espiritual propios. Por lo tanto, un ciclo que recorre el alfabeto completo es un viaje a través de todo el espectro del poder creativo y redentor de Dios. Al dedicar 22 días a meditar y orar sobre este salmo, una jornada por cada letra y cada verso, el creyente no está simplemente repitiendo una oración, sino participando activamente en un acto de edificación espiritual que recapitula el orden divino de la creación y la revelación, aplicando ese poder constructor a su propia vida. Este proceso de 22 días se convierte así en la construcción metódica de una fortaleza espiritual. El primer día,
Al meditar en el primer verso que comienza con Aleph, se coloca el cimiento de la alabanza incondicional. El segundo día, con la letra Bet, se añade el muro del testimonio personal del poder de Dios. Día tras día, verso a verso, letra a letra, se van añadiendo nuevos elementos a la estructura: la confianza, la reverencia, la pureza de palabra, la búsqueda de la paz. No es una fórmula mágica, sino una disciplina espiritual de construcción consciente. El campamento de ángeles no aparece de repente, sino que se establece y fortifica a medida que el creyente alinea su vida día a día con la totalidad del consejo de Dios encapsulado en esta oración perfecta. El número 22, por tanto, simboliza la plenitud y la consumación del propósito divino. Es el número de libros en el canon hebreo original, según algunas tradiciones, representando la totalidad de la revelación de Dios en ese pacto. Al comprometernos con este ciclo, estamos declarando nuestra fe en la suficiencia total de la palabra de Dios para protegernos. Estamos invocando un principio de pacto que afirma que si nos alineamos con la totalidad de sus mandatos y promesas, Él responderá con la totalidad de su poder defensivo. La protección que se erige no es parcial ni temporal, sino que lleva el sello de la perfección divina, una muralla sin brechas, porque ha sido construida siguiendo el plano maestro completo que Dios mismo ha diseñado. Esta clave espiritual opera en una dimensión que trasciende el entendimiento puramente intelectual. La perseverancia durante 22 días consecutivos genera un impulso espiritual en el reino invisible. Es una señal para las huestes celestiales y una declaración para las fuerzas de la oscuridad. Demuestra una seriedad de propósito y una fe tenaz que capta la atención del cielo. Es el acto de pasar de ser un creyente pasivo que conoce una promesa a convertirse en un guerrero activo que la reclama y la edifica en su vida. La constancia transforma la esperanza en una expectativa firme, y esta expectativa es la frecuencia en la que operan los milagros de protección y liberación. Es crucial entender que el poder no está en el número en sí mismo, como si fuera un amuleto, sino en el principio de totalidad que representa. Un compromiso superficial de 22 días, recitando palabras sin una transformación del corazón, producirá pocos resultados. La clave se activa cuando cada día se convierte en una inmersión profunda en el verso correspondiente. Es gustar y ver la bondad de Dios en ese atributo específico, es permitir que la verdad de ese verso desarraigue un temor, corrija una actitud o fortalezca una debilidad. Es un proceso de santificación y alineación que hace del creyente un territorio consagrado, un lugar donde el ejército de Dios tiene la autoridad y el derecho legal para establecer su campamento. El resultado final de aplicar esta clave es una seguridad integral. Debido a que el proceso abarca el alfabeto completo de la verdad divina, la protección resultante cubre todas las áreas de la vida sin dejar ninguna expuesta. La muralla erigida protege el espíritu de la opresión, el alma de la angustia, el cuerpo de la enfermedad y el accidente, las finanzas del devorador y las relaciones de la división. Es una cúpula de gloria y poder que se extiende sobre el individuo, su familia y todo lo que le pertenece. Es la manifestación de la promesa de que a los que buscan al Señor no les faltará ningún bien, porque están habitando dentro de una fortaleza cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta llave, por tanto, es un regalo divino, oculto a simple vista dentro de uno de los salmos más amados, esperando ser descubierto por aquellos con un corazón hambriento de una seguridad que el mundo no puede ofrecer. No es un conocimiento esotérico reservado para unos pocos, sino una invitación abierta a todos los hijos de Dios para que dejen de vivir expuestos a los ataques del enemigo y comiencen a construir activamente su refugio celestial. Es la oportunidad de transformar una hermosa promesa bíblica en una experiencia diaria y palpable, la realidad de vivir y moverse bajo la sombra vigilante de un campamento de ángeles, una fortaleza inexpugnable sellada por la palabra completa e infalible de Dios. Para embarcarse en esta jornada de 22 días, es fundamental comprender que no se trata de un ritual mágico, ni de una fórmula mecánica para obtener un favor divino. Es un acto de construcción espiritual disciplinada,
un proceso intencionado de alineación con los principios de Dios. La eficacia de esta práctica no reside en la repetición vacía de palabras, sino en la dedicación de un corazón que busca sinceramente edificar una fortaleza de fe sobre el fundamento sólido de la palabra. Cada día es un ladrillo, cada oración es el mortero, y la constancia es la mano del constructor que levanta una muralla de protección inexpugnable, pieza por pieza, conforme al plano maestro celestial, revelado en este salmo. El primer paso práctico es establecer un tiempo y un lugar sagrados para este encuentro diario con Dios. La consistencia es una de las claves que activa el poder espiritual. Escoge un momento del día en el que puedas estar a solas, sin interrupciones ni prisas, una cita divina que se convierta en innegociable. Para muchos, las primeras horas de la mañana, antes de que el ruido del mundo comience, ofrecen la quietud necesaria para escuchar la voz de Dios. Sin embargo, lo crucial no es la hora del reloj, sino la consagración de ese tiempo. Sea al amanecer, durante una pausa al mediodía o en el silencio de la noche, ese momento se convierte en el taller donde, día a día, se forja la armadura de luz y se refuerza el campamento angelical. Antes de pronunciar una sola palabra de oración, prepara la atmósfera, tanto externa como interna. Encuentra un lugar tranquilo, apaga el teléfono móvil y cualquier otra fuente de distracción. Este acto físico de desconexión del mundo es una señal para tu alma de que algo importante está a punto de suceder. Dedica unos minutos a aquietar tus pensamientos, a respirar profundamente y a invitar conscientemente a la presencia del Espíritu Santo. No se trata de crear un ambiente místico, sino de cultivar la reverencia. Estás entrando en la sala del trono del Rey del Universo, y un corazón preparado y enfocado es el terreno fértil donde la semilla de su palabra puede germinar y dar fruto de protección. El núcleo de la práctica diaria es simple y profundo. Cada día te enfocarás en un solo verso del Salmo 34, siguiendo el orden numérico, desde el verso 1 el primer día hasta el verso 22 en el último día. Comienza leyendo el verso del día lentamente, varias veces. Deja que cada palabra resuene en tu espíritu. Medita en su significado. Pregúntale al Espíritu Santo qué te quiere revelar a través de esa porción específica de la Escritura. Por ejemplo, en el día 10, al meditar en los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Reflexiona sobre la diferencia entre la fuerza natural y la provisión sobrenatural, aplicando esa verdad a tus propias áreas de necesidad. La postura de tu cuerpo puede ser una poderosa herramienta para enfocar tu espíritu. Aunque Dios escucha la oración de un corazón sincero, sin importar la posición física, adoptar una postura de reverencia puede ayudarte a expresar y a sentir la magnitud de tu devoción. Considera orar de rodillas, un gesto universal de humildad y sumisión a la soberanía de Dios. O puedes permanecer de pie, con las manos levantadas, una expresión de rendición y alabanza. La postura no obliga a Dios a actuar, pero sí alinea tu ser entero, espíritu, alma y cuerpo, en un acto unificado de adoración y dependencia, declarando sin palabras que reconoces su autoridad sobre tu vida. Una vez que has meditado en el verso, el siguiente paso es convertirlo en una declaración personal y poderosa. No te limites a recitar las palabras de David. Hazlas tuyas. Apropíate de la promesa y proclámala en voz alta sobre tu vida, tu familia y tus circunstancias. Si el verso del día es el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los libra, tu declaración podría ser: yo temo al Señor, y por lo tanto, declaro por fe que el ángel del Señor está acampando ahora mismo a mi alrededor, de mi cónyuge y de mis hijos. Declaro que somos librados de todo peligro, de toda trampa y de todo ataque del enemigo. Hablar la palabra de esta manera la activa y la pone en movimiento en el reino espiritual. Después de hacer tu declaración de fe, presenta tus peticiones específicas al Señor, usando el verso del día como base legal para tu clamor. La oración se vuelve increíblemente poderosa cuando está fundamentada en una promesa específica de la Escritura. Por ejemplo, en el día 18, basado en la promesa de que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, puedes orar: Padre,
Hoy mi corazón se siente quebrantado por esta situación, pero tu palabra dice que estás cercano a mí en este momento. Te pido que tu cercanía me sane, me restaure y me salve de este abatimiento. Conecta la verdad eterna de la Escritura con la realidad tangible de tus necesidades diarias. Integra momentos de alabanza y adoración en tu tiempo de oración. La alabanza es el lenguaje del cielo y el arma que silencia al enemigo. El Salmo 34 comienza y termina con una nota de exaltación a Dios. Antes o después de tu meditación y petición, entona un cántico que magnifique el atributo de Dios revelado en el verso del día. Si estás meditando sobre su provisión, canta sobre su fidelidad. Si reflexionas sobre su liberación, exalta su poder. La adoración eleva tu perspectiva por encima de tus problemas y te sitúa en la atmósfera de la sala del trono, donde la victoria ya ha sido asegurada. Concluye siempre tu tiempo de oración con un acto de gratitud anticipada. La fe no es solo pedir, sino también agradecer de antemano por la respuesta que ya está en camino. Después de presentar tus peticiones, cierra tus ojos y di con convicción: gracias, Padre, porque sé que me has oído. Gracias porque tus ángeles ya han recibido la orden de protegerme. Gracias porque la liberación de todas mis angustias ya ha sido decretada en los cielos. Esta acción de gracias sella tu oración con la certeza de la fe, desplazando la ansiedad y la duda y llenando tu corazón con la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de saber que estás bajo el cuidado del Todopoderoso. Finalmente, la práctica no debe limitarse a esos minutos de oración concentrada. Lleva el verso del día contigo a lo largo de tu jornada. Escríbelo en una tarjeta y ponla en tu bolsillo o en tu escritorio. Memorízalo para que puedas recitarlo en tu mente mientras conduces, trabajas o enfrentas un desafío inesperado. Permite que esa porción de la palabra sea el ancla de tu alma durante todo el día. Al hacerlo, transformas este ejercicio espiritual de un evento diario en un estado continuo de conciencia de la presencia y protección de Dios, manteniendo las murallas de tu fortaleza espiritual constantemente vigiladas y reforzadas por la verdad viva de su palabra. El viaje de 22 días para edificar la fortaleza angelical no es un evento monolítico, sino una progresión divinamente orquestada, una construcción espiritual que se desarrolla en fases claras y discernibles. Al igual que un maestro de obras no levanta un edificio en un instante, Dios ha diseñado este protocolo para que cada día se asiente un nuevo cimiento, se levante una nueva sección del muro y se refuerce la estructura completa. La transformación no es súbita, sino gradual, permitiendo que el alma se aclimate a una nueva realidad de seguridad y que la fe se fortalezca con cada evidencia diaria de la obra celestial en curso. Los primeros 3 días de este proceso marcan la ruptura fundamental, con el cautiverio del miedo y la queja, al concentrarse en los versos iniciales, que declaran la alabanza incondicional y el testimonio del poder liberador de Dios. El creyente interrumpe conscientemente el ciclo de la ansiedad. La mente, acostumbrada a rumiar los problemas y a magnificar las amenazas, es reentrenada para magnificar a Dios. Este es el primer y más crucial movimiento: dejar de probar la amargura de las circunstancias y comenzar, por un acto de fe deliberado, a gustar y ver que el Señor es bueno. Es el drenaje del terreno pantanoso del temor para poder colocar la primera piedra de la confianza sobre la roca sólida de su palabra. Como resultado de esta disciplina inicial, una paz sobrenatural comienza a infiltrarse en los recovecos del corazón que antes estaban ocupados por la inquietud crónica. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia palpable del príncipe de paz en medio de ellos. Es el primer fruto tangible del protocolo, la señal de que el clamor ha sido oído y que el cielo ha comenzado a responder. La atmósfera interior del creyente se transforma, y este cambio interno es el requisito previo para la manifestación externa de la protección. Antes de que el campamento se establezca alrededor, el terreno del corazón debe ser consagrado y pacificado por la soberanía de Dios. A medida que la primera semana avanza hacia su culminación, la fe del creyente evoluciona. Lo que comenzó como una decisión disciplinada se convierte en una expectativa creciente. La oración ya no se siente como un esfuerzo,
sino como una colaboración con el poder invisible de Dios. Los sentidos espirituales, a menudo atrofiados por el ruido del mundo, comienzan a despertar. Se desarrolla una sensibilidad para percibir los movimientos sutiles del Espíritu Santo y una creciente conciencia de que no se está luchando solo. Cada día de perseverancia envía una señal más fuerte al reino espiritual, declarando una lealtad inquebrantable que autoriza una mayor intervención celestial. Al llegar al séptimo día, un hito bíblico que simboliza la perfección y el descanso divino, ocurre un cambio significativo en la atmósfera espiritual que rodea al creyente. Este día a menudo marca la primera manifestación externa y perceptible del campamento angelical. La sensación opresiva de ser observado, la persecución espiritual sutil o los ataques nocturnos que perturbaban el sueño comienzan a disiparse. El aire en el hogar se siente más ligero, más limpio. No es una sugestión psicológica, sino un cambio real en el entorno espiritual, como si una frontera de luz hubiera sido trazada. Una línea que las fuerzas de la oscuridad ya no pueden cruzar con impunidad. Esta percepción del campamento se manifiesta de maneras diversas pero inequívocas. Para algunos, es la cesación repentina de pesadillas recurrentes que les habían atormentado durante años. Para otros, es una audacia santa que reemplaza un temor paralizante al enfrentarse a personas o situaciones intimidantes. El campamento deja de ser una promesa lejana en un libro antiguo y se convierte en una realidad experimentada, un escudo invisible pero poderoso cuya presencia trae un profundo sentido de seguridad y reposo. Es la confirmación de que el ángel del Señor ha comenzado a establecer su guarnición, respondiendo al temor reverente cultivado durante la primera semana. La fase intermedia del viaje, que abarca desde el día 8 hasta el umbral del día 21, es un periodo de consolidación y fortalecimiento. Si la primera semana estableció el perímetro, esta fase levanta los muros de la fortaleza. La protección divina se vuelve más proactiva. Ya no se trata solo de repeler ataques, sino de anticiparlos y desarmarlos antes de que lleguen. La consistencia en la oración diaria actúa como un suministro continuo de material celestial, permitiendo a los ángeles construir una defensa cada vez más sofisticada y robusta alrededor de todas las áreas de la vida del creyente. Este periodo de 2 semanas refleja a menudo las batallas espirituales prolongadas que vemos en las Escrituras, como el ayuno de 21 días de Daniel. Durante este tiempo, se libran guerras en el reino invisible en nombre del creyente, a menudo sin su pleno conocimiento. La perseverancia en la oración se convierte en el combustible que sostiene a las huestes celestiales en su misión de asegurar el territorio. Es un tiempo donde la fe es probada y refinada, demostrando que la confianza en Dios no es un impulso momentáneo, sino un compromiso sostenido que garantiza la victoria final. Hacia el día 21, el don del discernimiento espiritual comienza a agudizarse notablemente. El creyente empieza a ver la mano protectora de Dios en eventos que antes habría atribuido a la suerte o la coincidencia. Se dan cuenta de liberaciones que ocurrieron sin que ellos lo pidieran. Un negocio que parecía prometedor y que se cancela en el último minuto, solo para descubrir más tarde que era una trampa. Un retraso inexplicable que les hace evitar un accidente de tráfico. Personas con malas intenciones que, sin razón aparente, se alejan y pierden interés. Esta es la visión espiritual abierta. El privilegio de ver el campamento en acción, defendiendo, desviando y protegiendo de manera activa. El 22º día marca la culminación del ciclo, la letra Taf que sella la obra completa. Al completar el alfabeto de la promesa divina, la fortaleza espiritual no solo está terminada, sino que está consagrada y activada en su máxima expresión. La sensación ya no es solo de estar seguro, sino de caminar con una autoridad delegada. El creyente ya no se ve a sí mismo como un objetivo potencial para el enemigo, sino como un ciudadano del reino que habita en una ciudadela celestial inexpugnable. El miedo al futuro, a lo desconocido, es reemplazado por una confianza inquebrantable en la soberanía y la fidelidad del guardián de Israel. Esta realidad establecida se expande como una cúpula de gloria,
extendiendo su cobertura protectora de manera visible sobre todo lo que pertenece al creyente. La paz y la seguridad se manifiestan en el hogar, disipando la contienda y la ansiedad entre los miembros de la familia. Los hijos son guardados de malas influencias y peligros. Las finanzas, que antes podían ser un punto de ataque y escasez, quedan bajo la salvaguardia divina, protegidas del devorador y abiertas al flujo de la provisión. La promesa de que a los que buscan al Señor no les faltará ningún bien se convierte en un testimonio diario y tangible. En última instancia, esta progresión de 22 días transforma radicalmente la postura espiritual de una persona. Se pasa de vivir en un estado de vulnerabilidad, orando por protección desde una posición de miedo, a vivir permanentemente resguardado, orando desde una posición de victoria y seguridad. El protocolo celestial ha sido completado, no como un rito finalizado, sino como la inauguración de una nueva forma de vida. El campamento de ángeles ya no es un recurso de emergencia, sino la morada constante, la realidad diaria de aquel que ha aprendido a construir su vida sobre la totalidad de la palabra infalible de Dios. Las verdades del reino de Dios no son conceptos abstractos diseñados para el consuelo intelectual. Son principios activos y demostrables cuya eficacia ha quedado registrada a lo largo de la historia en las páginas de la Escritura y en la vida de innumerables creyentes. La promesa del campamento angelical del Salmo 34 no es una excepción. Su poder no es una teoría teológica, sino una realidad experimentada por aquellos que se han atrevido a creerla y a vivirla. Los testimonios, tanto antiguos como modernos, no son meras anécdotas, sino las pruebas irrefutables, las evidencias presentadas ante el tribunal de la duda, que confirman que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que su poder protector sigue tan vigente hoy como en los días de David. La Sagrada Escritura nos ofrece un retrato vívido de esta protección en el segundo libro de los Reyes, en la historia del profeta Eliseo y su siervo, rodeados en la ciudad de Dotán por el poderoso ejército sirio, con caballos y carros de guerra por todas partes. El siervo se despierta y clama aterrorizado: «¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos?». Su visión se limitaba a la abrumadora amenaza terrenal, pero Eliseo, cuyos ojos espirituales estaban abiertos a una realidad superior, oró una simple frase: «Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea». Al instante, el joven vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vio el campamento celestial, invisible pero más real y poderoso que el ejército enemigo. Este relato es la ilustración perfecta del verso 7 del Salmo 34. El campamento del ángel del Señor no es una figura poética, sino una guarnición militar celestial, una legión de poder angélico con carros de fuego listos para defender a los siervos de Dios. La protección no se manifestó porque Eliseo la creó con su fe. Ya estaba allí rodeándolo, porque él era un hombre que temía al Señor. La oración del profeta no fue para traer a los ángeles, sino para abrir los ojos de su siervo a la protección que ya era una realidad. Del mismo modo, el protocolo de 22 días no es un intento de convencer a Dios para que nos proteja, sino un proceso para abrir nuestros propios ojos espirituales a la fortaleza que Él ya ha prometido establecer a nuestro alrededor. En tiempos más recientes, la historia de un transportista llamado Miguel resuena con este mismo principio. Su trabajo le exigía pasar largas horas en las carreteras de todo el país, una profesión llena de riesgos imprevistos. Tras un susto en la carretera, su esposa le animó a comenzar el viaje de 22 días con el Salmo 34. A mitad del proceso, un día se encontró inexplicablemente atascado en el almacén de carga por un error administrativo que le retrasó más de una hora. Frustrado y preocupado por su horario, finalmente partió. 20 kilómetros más adelante, se encontró con las secuelas de un gravísimo accidente múltiple que había ocurrido exactamente en el tramo que él habría estado atravesando si hubiera salido a su hora. La policía le confirmó que el siniestro había tenido lugar hacía una hora. El campamento angelical había levantado un muro de burocracia para salvarle la vida. Lo que el mundo llama casualidad, la fe lo reconoce como la intervención soberana.
El testimonio de Miguel no es un caso de buena suerte, sino la operación precisa de la promesa que declara que Dios libra al justo de todas sus aflicciones. La protección divina no siempre se manifiesta con visiones de carros de fuego. A menudo opera de forma sutil, orquestando los pequeños detalles de la vida cotidiana, un retraso, una llamada telefónica, un desvío inesperado, para guiarnos lejos del peligro que ni siquiera sabíamos que existía. El campamento angelical no solo repele los ataques frontales, sino que también actúa como una inteligencia celestial que anticipa y desactiva las trampas puestas por el enemigo en nuestro camino. La vida de Daniel en el exilio babilónico es otro testimonio monumental del poder de esta protección divina. A pesar de un decreto real que prohibía la oración a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel mantuvo su disciplina de orar 3 veces al día. Su fidelidad inquebrantable, su temor reverente a Dios por encima de la ley del hombre, activó el protocolo celestial de la manera más dramática posible. Arrojado a un foso con leones hambrientos, una sentencia de muerte segura, Daniel pasó la noche ileso. A la mañana siguiente, declaró al rey la razón de su supervivencia. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. La liberación de Daniel no fue un acto divino aleatorio, fue la consecuencia directa de una vida consagrada. Su integridad y su devoción constante habían edificado una fortaleza espiritual a su alrededor mucho antes de que fuera arrojado al foso. El ángel que cerró la boca de los leones no fue un recurso de emergencia, sino una manifestación del campamento que ya rodeaba a este hombre que temía a Dios. Esto nos enseña que la práctica diaria de la devoción, como la que se cultiva en el viaje de 22 días, es lo que establece la autoridad legal en el reino espiritual para que el cielo intervenga con poder milagroso en los momentos de crisis extrema. Consideremos el testimonio de Sofía, una mujer que durante casi una década fue prisionera en su propia casa cada noche. Sufría de una opresión espiritual tan intensa que se manifestaba en pesadillas recurrentes, parálisis del sueño y una sensación palpable de una presencia maligna en su habitación. Había probado terapias y medicación sin encontrar alivio. Desesperada, una amiga le habló del Salmo 34 como un arma espiritual. Con escepticismo pero sin nada que perder, comenzó el ciclo de 22 días, aferrándose a cada verso como un salvavidas. Los primeros días fueron una batalla. La opresión parecía intensificarse, como si el enemigo se resistiera a perder su territorio. Pero Sofía perseveró. Alrededor del 7º día notó un cambio. La pesadez en la atmósfera de su habitación comenzó a disiparse. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes y menos intensas. Continuó día tras día, construyendo su fortaleza, declarando la palabra en voz alta. La noche del 22º día, después de completar el salmo, se acostó y por primera vez en años durmió profundamente en una paz que nunca había conocido. Despertó sintiendo no una presencia maligna, sino una quietud y una seguridad profundas, como si su habitación estuviera llena de guardianes silenciosos. El campamento angelical había reclamado y limpiado el territorio. La experiencia de Sofía demuestra que la promesa de ser librado de todos los temores no se refiere solo a las ansiedades psicológicas, sino también a los ataques espirituales directos. El campamento de ángeles establece un perímetro sagrado, una frontera de luz que las fuerzas de la oscuridad no pueden traspasar. Al llenar la atmósfera con la alabanza, el testimonio y la verdad de la palabra de Dios durante 22 días, se desplaza la oscuridad y se establece el dominio del reino de la luz. La paz que experimentó no fue la ausencia de ruido, sino la presencia autoritativa del ejército de Dios. El Nuevo Testamento ratifica esta realidad del ministerio angelical protector en la vida de los creyentes. En el libro de los Hechos, vemos a Pedro encarcelado por Herodes, sentenciado a una ejecución inminente. Pero la iglesia, nos dice la Escritura, hacía sin cesar oración a Dios por él. En respuesta a ese clamor colectivo, un ángel del Señor se presentó en la celda. Una luz resplandeció y el ángel despertó a Pedro. Le quitó las cadenas, le guió a través de puertas de hierro que se abrieron por sí mismas y le dejó en una calle de la ciudad, libre.
El poder del Imperio Romano y sus prisiones de máxima seguridad fueron inútiles ante un solo emisario del campamento celestial. Estos testimonios, desde los carros de fuego de Eliseo hasta la paz en el dormitorio de Sofía, desde la boca cerrada de los leones de Daniel hasta las puertas abiertas de la prisión de Pedro, convergen en una única y poderosa verdad. El Salmo 34 no es una colección de bellas palabras, es un manual de operaciones para activar el sistema de defensa más formidable del universo. Nos invita a dejar de ser meros espectadores de las grandes historias de fe y a convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia de liberación. La promesa es para ti, hoy. El protocolo ha sido revelado. El ejército del cielo está a la espera. La única pregunta que queda es, ¿comenzarás a construir tu fortaleza? Al llegar el 22º día, cuando el último verso del Salmo es pronunciado, algo de una magnitud eterna sucede en el reino invisible. No es simplemente el final de un ciclo de oración. Es la consagración de una fortaleza espiritual. Es como si la mano de Dios descendiera y colocara la piedra angular en la estructura que ha sido edificada con perseverancia y fe. La letra Tav, la última del alfabeto sagrado, no solo concluye el acróstico, sino que sella la obra completa. Una sensación de plenitud, de consumación divina inunda el espíritu del creyente. La construcción ha terminado. La fortaleza está operativa. Lo que comenzó como un acto de fe se ha solidificado en una morada permanente, un santuario personal vigilado por el cielo. La promesa del campamento angelical deja de ser una esperanza futura para convertirse en una realidad presente y constante. El creyente ya no ora para que los ángeles vengan, sino que vive y respira dentro del perímetro que ellos custodian. La conciencia de esta guardia divina se vuelve tan natural como la del aire que se respira. Es una seguridad que no fluctúa con las circunstancias externas, porque su fundamento no está en lo que se ve, sino en la autoridad de la palabra de Dios que ha sido activada. Se produce un cambio fundamental en la identidad espiritual, de ser un soldado en campo abierto a convertirse en un residente de una ciudadela celestial inexpugnable, un habitante de la fortaleza del Señor. Esta cúpula de protección divina no se limita a la persona del creyente. Se expande como un dosel de gloria sobre todo lo que le ha sido confiado. La atmósfera del hogar experimenta una transformación tangible. Las tensiones inexplicables se disipan, las contiendas recurrentes cesan y una paz que sobrepasa todo entendimiento se asienta sobre la familia. Los hijos, antes expuestos a las corrientes del mundo, son cubiertos por este manto de seguridad, siendo guardados de malas influencias y peligros ocultos. El hogar deja de ser un simple edificio para convertirse en una embajada del reino de los cielos, un territorio reclamado y defendido por el ejército de Dios. El campamento de ángeles se convierte también en un instrumento de la justicia divina en la vida del creyente. Las tramas ocultas de los adversarios son expuestas a la luz. Los planes malintencionados se frustran antes de poder ejecutarse y las palabras de calumnia caen a tierra sin poder. La promesa de que la ira del Señor está contra los que hacen mal se manifiesta de forma visible. El creyente descubre que ya no necesita luchar sus propias batallas ni defender su propia causa, pues los guardianes celestiales son comisionados para vindicar al justo. La justicia de Dios fluye, no como venganza, sino como un reordenamiento divino que protege la integridad y el testimonio de sus siervos. La fortaleza espiritual, una vez sellada, no solo impide la entrada del mal, sino que se convierte en un conducto para la provisión ilimitada de Dios. La promesa de que a los que buscan al Señor no les faltará ningún bien se activa en su máxima expresión. Las fugas financieras inexplicables se detienen. Puertas de oportunidad que antes estaban cerradas se abren de par en par. La creatividad y la sabiduría para prosperar fluyen abundantemente. La provisión deja de ser un milagro ocasional para convertirse en el estado natural de quien habita bajo el cuidado del proveedor todopoderoso, demostrando que la protección de Dios es integral, abarcando lo espiritual, lo físico y lo material. La postura del creyente se transforma radicalmente. El miedo es reemplazado por una autoridad santa.
Ya no camina mirando por encima del hombro, temeroso del siguiente ataque del enemigo, sino que avanza con la confianza de un embajador real, consciente de que está respaldado por el poder del trono celestial. Sus palabras adquieren un peso espiritual diferente. Sus decisiones están imbuidas de una sabiduría divina y su presencia misma repele las atmósferas de opresión. Ha pasado de ser una víctima potencial a ser un portador de la victoria, ejerciendo el dominio que le fue otorgado en Cristo. La visión espiritual, que comenzó a abrirse durante el proceso, se convierte en una facultad permanente. El creyente aprende a ver la vida con una doble perspectiva, reconociendo la mano invisible de Dios, orquestando los eventos cotidianos. Las que antes parecían coincidencias afortunadas, ahora se revelan como intervenciones angelicales precisas. Se desarrolla una capacidad para discernir las intenciones de las personas y las atmósferas espirituales de los lugares, permitiéndole navegar la vida con una guía celestial que le anticipa a las trampas y le posiciona en el centro de la voluntad de Dios. Más allá de la protección y la provisión, el resultado más profundo de este viaje de 22 días es una intimidad sin precedentes con el protector. El proceso de meditar diariamente en su carácter, de declarar sus promesas y de presenciar su fidelidad, forja un vínculo de amor y confianza inquebrantable. El temor reverente que dio inicio al viaje florece en una amistad profunda con el Padre. El corazón del creyente encuentra su verdadero hogar, no solo en la seguridad del campamento, sino en la presencia constante y amorosa del comandante de ese campamento, el Señor mismo. El creyente, ahora habitando en esta fortaleza móvil, se convierte en un santuario ambulante, un portador de la presencia y la paz de Dios donde quiera que vaya. Su vida se convierte en un testimonio viviente del poder del Salmo 34. Las personas atormentadas por la ansiedad encuentran consuelo en su compañía. Los que están atrapados en el miedo se sienten inspirados por su fe, y su hogar se convierte en un faro de luz y un refugio para otros. Deja de ser simplemente un receptor de la bendición para convertirse en un canal a través del cual la seguridad y la paz del reino se extienden a un mundo necesitado. En la culminación de este viaje sagrado se establece una verdad eterna e inmutable. La protección del Altísimo no es un evento esporádico, sino una herencia permanente para aquellos que eligen vivir en reverencia ante Él. El protocolo celestial del Salmo 34 no es una fórmula para ser usada solo en tiempos de crisis, sino el plano maestro para una vida de victoria continua. La fortaleza ha sido edificada, el sello divino ha sido puesto, y la promesa se ha hecho carne. El alma redimida ahora descansa, no en la ausencia de batallas, sino en la certeza inamovible de que vive, se mueve y tiene su ser dentro del inexpugnable, invencible y eterno campamento del Señor de los ejércitos. Has llegado al final de esta revelación, pero te encuentras en el umbral de un nuevo comienzo. El conocimiento del Código 22 del Salmo 34 no te ha sido entregado como una simple curiosidad teológica, sino como un mapa del tesoro y un juego de llaves. Lo que has recibido es el plano divino para construir la fortaleza más segura que un alma puede habitar. La decisión ya no es si la protección de Dios es real, sino si te comprometerás a edificarla. El viaje de 22 días no es una prueba para ver si Dios es fiel, pues Él ya lo es. Es una invitación para que tú experimentes esa fidelidad de una manera que transformará para siempre tu percepción del miedo y la seguridad. Ante ti se extiende un camino, una senda de disciplina y devoción que conduce a una vida de paz inexpugnable. Puedes elegir seguir viviendo como hasta ahora, expuesto a las tormentas de la vida, reaccionando a cada ataque del enemigo con oraciones de emergencia, esperando que la suerte o la casualidad te favorezcan. O puedes tomar la decisión hoy mismo de convertirte en un constructor. Puedes elegir consagrar los próximos 22 días, no como un sacrificio, sino como la inversión más sabia de tu vida, sentando día a día, verso a verso, los cimientos de un refugio que ni las huestes del infierno, ni las crisis del mundo podrán jamás derribar. No permitas que la voz de la duda te susurre que no eres digno o lo suficientemente fuerte para esta tarea. Recuerda a David, el autor de estas palabras:
Las escribió no como un rey perfecto en su trono, sino como un fugitivo desesperado, un hombre imperfecto que se aferró a un Dios perfecto. La condición para que el ángel del Señor acampe a tu alrededor no es tu impecabilidad, sino tu temor reverente, tu decisión de honrar a Dios por encima de tus miedos y tus fallos. Es un llamado a los pobres de espíritu, a los quebrantados de corazón, a todos aquellos que reconocen su necesidad de un Salvador y un protector que es infinitamente más grande que ellos. Piensa en el legado que puedes construir. Esta fortaleza no es solo para ti, es una cúpula de gloria que se extenderá sobre tu cónyuge, tus hijos y las generaciones venideras. Al establecer este campamento de ángeles alrededor de tu vida, estás cambiando la atmósfera espiritual de tu hogar, reclamando tu linaje para el reino de la luz y levantando un estandarte de victoria que servirá de inspiración para todos los que te rodean. Tu decisión de construir hoy se convertirá en el refugio de tus seres queridos mañana, un testimonio viviente de que hay un Dios en los cielos que guarda a los que en Él confían. Por tanto, no pospongas esta llamada. No esperes a la próxima crisis para buscar la protección que se te ofrece libremente hoy. El adversario no descansa y el mundo no ofrece tregua. Toma ahora mismo tu Biblia. Ábrela en el Salmo 34. Arrodíllate y consagra tu primer día, el día del Aleph, declarando que, sin importar las circunstancias, bendecirás al Señor en todo tiempo. Da el primer paso con fe, sabiendo que al hacerlo, el cielo entero se pone en movimiento para honrar la palabra de Dios que sale de tu boca y los arquitectos celestiales comienzan a trazar el perímetro de tu fortaleza. Que tu espíritu se levante con una santa determinación. Declara que ya no vivirás como un huérfano espiritual, sino como un hijo amado del Rey, habitando en la ciudadela de su poder. Comprométete con este protocolo divino y verás cómo el miedo se disipa como la niebla ante el sol, cómo la paz monta guardia en la puerta de tu corazón y cómo caminas con la autoridad de quien sabe que está perpetuamente rodeado por el invencible ejército del Dios viviente. La promesa es segura. El plano está en tus manos. La construcción de tu libertad y tu seguridad eterna comienza ahora.